Hola, seguramente has escuchado nombres de iglesias como la Bautista, las Pentecostales, Unicitarios, Testigos de Jehová, Adventistas, Cienciología, Mormones y más y mucho más. Yo soy Rafael Ventimilla, estudiante de la materia Historia de la Iglesia Cristiana en la carrera de Acción Pastoral primer semestre. Así que sígueme y te contaré más acerca de la historia de la iglesia moderna. Esta surgió desde la Guerra de los 30 años hasta la actualidad. Si tú viste los videos anteriores en los cuales hablamos de las otras etapas de la historia de la iglesia cristiana, entenderás o recordarás qué es la Guerra de los 30 años. Bueno, en todo caso, la iglesia moderna surgió en el año 1648 hasta la fecha. En este recorrido te contaré brevemente sobre varios movimientos como el puritano, el racionalista, anglo-católico y hasta las congregaciones como las que vamos tú y yo. Empecemos entonces con el movimiento puritano. Empezó a gestarse en la década de 1630 como una facción calvinista radical. Surgió en la Inglaterra del siglo XVI y su finalidad era básicamente purificar a la iglesia anglicana de remanentes católicos o disidentes católicos. En aquella época el término puritano se utilizaba de forma despectiva, de forma peyorativa. Su influencia llegó a Norteamérica a través de colonos británicos en Nueva Inglaterra. Su poder como movimiento empezó a debilitarse en la década de 1660, aunque se mantuvo vigente hasta la década de 1700. Ahora vayamos con el movimiento wesleyano. Bueno, ¿por qué se llama así? Bueno, por sus fundadores John y Charles Wesley. Conocido también como la teología metodista, surgió en el siglo XVIII. Se trata de una tradición cristiana proveniente del protestantismo y centrada en la santidad práctica, la gracia de Dios, su amor a Él y por supuesto al prójimo, más la transformación social. Esa práctica era visible con su postura antiesclavista y por supuesto también la defensa de los derechos de la mujer, pero ya en el siglo XIX. El movimiento wesleyano define al pecado como una transgresión voluntaria contra una ley de Dios conocida. La doctrina metodista enseña que la vida del cristiano después del nuevo nacimiento debe caracterizarse por la santidad, viviendo victoriosamente por encima del pecado. Ahora vayamos con el movimiento racionalista. ¿Qué es el movimiento racionalista? Bueno, es más bien una corriente filosófica que surgió entre el siglo XVIII y XIX, donde la razón humana está por encima de la revelación divina, los dogmas tradicionales y la sobrenaturalidad de los milagros, incluso cuestionándolos. Esta postura transformó la teología al priorizar la lógica sobre la fe. En consecuencia, causó una brecha entre la fe tradicional y una fe, digamos que más intelectual o liberal, donde la autoridad eclesiástica fue sustituida por el libre pensamiento. Para muchos empezó esto con el filósofo y matemático francés René Descartes a través de su famosísima expresión que seguramente debes haber escuchado, que dice: primero pienso y luego existo. Claro que la has escuchado. Además de él hubo otros como el neerlandés Baruch de Spinoza, el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz y otros que desarrollaron la idea del racionalismo entre creencias religiosas y la filosofía. El racionalismo influyó mucho en el aspecto filosófico y por supuesto también en lo político, en contraparte a la esencia misma de la iglesia. Ahora vayamos con el movimiento anglo-católico. Surge a mediados de la década de 1830 en la Universidad de Oxford, Inglaterra, tras una reducción de obispados y arzobispados irlandeses. Esto marcó el inicio del movimiento de Oxford en esa universidad, tras el sermón que dio el teólogo británico John Keble acerca de lo que se consideraba como una apostasía nacional. Su doctrina enfatiza la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esto quiere decir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además, la veneración de los santos, la tradición eclesiástica
y el valor de los sacramentos católicos. Bueno, algo también como la Iglesia Católica Romana. El anglo-catolicismo introdujo también el uso de vestiduras litúrgicas como las casullas. Son esas túnicas blancas que pueden verse en los sacerdotes de hoy en día durante las misas. También introdujeron el incienso, las velas y otros elementos propios del catolicismo romano, pero adoptados a la Iglesia de Inglaterra. Vayámonos con el movimiento bautista que tanto hemos escuchado. Surgió en el siglo XVII. Es una denominación cristiana evangélica caracterizada por el bautismo de los creyentes por inmersión bajo el agua, la autonomía congregacional y la autoridad suprema de la Biblia. Sus miembros, como era de esperarse, como es obvio, se oponen al bautismo de bebés y más bien apoyan, respaldan la idea de que el bautismo tiene que ser con conciencia de fe, con convicción, ¿no? Sabiendo por qué tomas esa decisión. Además, una vez más, recalco que consideran a la Biblia como la única regla infalible de fe y de práctica. Ahora vayámonos con el movimiento misionero. Bueno, te preguntarás por qué también, cómo es que surgieron todas las iglesias protestantes, evangélicas y todo aquí en Ecuador, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Bueno, tiene que ver con el movimiento misionero, que nació a finales del siglo XVIII con el bautista inglés William Carey. Expandió la iglesia moderna hacia América, sobre todo a impulsar lo que es la evangelización global, separándola del poder político colonial. Se caracteriza por el envío de misioneros voluntarios o mejor dicho, los misioneros por llamado del Espíritu Santo, ¿no? También se caracterizan por la traducción bíblica, la plantación de iglesias autóctonas y una adaptabilidad cultural profunda. En otras palabras, el movimiento misionero moderno, porque en tiempos de la iglesia apostólica, en tiempos de Pablo, obviamente ya existía el movimiento misionero a través del mismo Pablo, ¿no? Tenemos también otra, también de que Carey promovió la organización misionera protestante cuando él estuvo en Calcuta, en la India, en el año de 1793, a través de su lema que decía: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Otras corrientes. Bueno, tenemos también la iglesia congregacionalista. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos aparecieron en la etapa más radical de la reforma protestante, es decir, en el puritanismo, del que ya hablamos al principio de este video, ¿no? El puritanismo de Inglaterra, con la intención de obtener autonomía local, y se consideran como iglesia moderna desde el año 1648, que es cuando empieza esta etapa de la iglesia moderna. Su premisa es que cada iglesia local se autogobierna, se financia y toma decisiones en asambleas de sus miembros. Su influencia se evidencia hoy en la relevancia social, en la evolución de la tecnología y la inclusión y más. El problema es que hoy adoptan posturas demasiado progresistas en temas como la ideología de género, la sexualidad y la justicia social. Ahora vayámonos con la iglesia cuáquera. Si has tomado avena cuáquer, seguramente has visto la imagen de un cuáquero en su fundita, en la fundita de avena cuáquer. Bueno, conocida también como la Sociedad Religiosa de los Amigos, apareció en la Inglaterra del siglo XVII como una comunidad disidente del protestantismo. Actualmente se distingue por la diversidad, la falta de credos estrictos, sacramentos formales y el enfoque en la guía interior, o lo que llaman ellos la luz interior. No tienen pastores jerárquicos en las ramas no programadas, basando su fe específicamente en la experiencia personal con lo divino. Es lo que ellos llaman el temblor ante la presencia de Dios, basándose en el Salmos 96, los versículos del 7 al 9. De hecho, cuáqueros proviene de la palabra en inglés quake, y quake en español significa temblor. Se estima que hoy existen 400.000 cuáqueros en todo el mundo. Ahora vayamos con la iglesia presbiteriana. Seguramente has escuchado ese nombre. Bueno, es una denominación protestante también basada en el calvinismo,
propulsada por John Knox y por supuesto el mismo Juan Calvino. Se la conoce como la autoridad de los presbíteros elegidos por la comunidad, por supuesto, y su enfoque en la soberanía de Dios, tanto como en la autoridad bíblica, es decir, como en la autoridad que tienen las escrituras. Su doctrina apunta a la justificación por la fe, la gracia de Dios y la centralidad de las escrituras. Ahora, la Iglesia Episcopal partió de la Reforma Anglicana y en la era moderna se distingue por su enfoque inclusivo y la teología liberal. Según su doctrina, busca un punto medio entre el catolicismo y las tradiciones reformadas desde el siglo XVI. En la actualidad se caracteriza por permitir la ordenación de mujeres como sacerdotes y obispos desde la década de 1970. Defiende posturas teológicas liberales, como ya lo dije, sobre temas de género, sexualidad y ciencia. La Iglesia Hermanos de Cristo, o también conocida también como Hermanos Unidos. Bueno, esta iglesia se trata de una denominación cristiana con raíces anabautistas, es decir, que provienen del protestantismo radical y que tenía que ver con el volver a bautizarse, ¿no? Porque para ellos obviamente vale el bautismo con conciencia de fe, ¿no? Y también tiene raíces wesleyanas, ¿no? De la iglesia metodista. ¿En qué? En cuanto a la observación estricta de la santidad. Bueno, esta iglesia surgió en el siglo XVIII, enfocada en la piedad. La piedad es que también se conoce como pietismo, también por el servicio y la vida comunitaria. Se caracteriza también por su enfoque evangélico. Actualmente esta denominación lo que busca es fortalecer la misión, los valores, la multiplicación de líderes y congregaciones. Habitualmente se organizan en grupos caseros, así como en los oikos, ¿no? Que caracterizan a la iglesia apostólica o primitiva, ¿no? De casa en casa, ¿no? El gran avivamiento. ¿Quién no ha escuchado el gran avivamiento? Y hoy muchos hablan del gran avivamiento y quizás ni sepan qué se trata. Bueno, es también conocido este acontecimiento como el Gran Despertar. Es una etapa, más bien, de predicaciones intensas que buscaban una experiencia de conversión genuina en lugar de una participación pasiva de la iglesia. En colonias americanas entre las décadas de 1730 y 1770, ¿no? O sea, buscaban ese avivamiento, ese fuego, así como los pentecostales. De hecho, ahorita vamos a hablar directamente de la iglesia pentecostal. De ahí surgió, ¿no? Nació en la primera década del siglo XX, tomando como punto de partida el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, y ese avivamiento estuvo liderado por el predicador afroamericano William J. Seymour entre los años 1909 y 1913. Para ser más exactos, en el año 1606, en medio de todas esas prédicas, surge el pentecostalismo estadounidense, que tiene como doctrina principal el bautismo del Espíritu Santo, basándose en Hechos 2, ¿no? Donde se relata también la manifestación de la glosolalia colectiva, es decir, en palabras criollas, hablar en lenguas. A Seymour se lo considera como el iniciador del pentecostalismo. Y hablando de pentecostalismo, tenemos que hablar también de los unicitarios. Bueno, el movimiento unicitario, también conocido como del nombre de Jesús o solo Jesús, es de hecho una rama moderna del pentecostalismo que rechaza en cambio la Trinidad de Dios. Rechaza la Trinidad de Dios. A pesar de que ellos creen que Yahvé es Dios, ellos rechazan a las personas del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, lo que se conoce como modalismo. El unicitarismo moderno surgió en el año 1913 en California, mientras que su antecesor, porque ya hubo un unicitarismo anteriormente, fue en el año de 1779 con el bautismo, pero solamente en el nombre de Jesús. Y vayamos a la iglesia adventista del séptimo día. Seguramente has visto por la calle muchas iglesias con el letrero, ¿no?, que dice Iglesia Adventista del séptimo día. Bueno, es una denominación cristiana protestante mundial que surgió en la década de 1830
a través del movimiento millerita, donde su líder William Miller predijo infructuosamente la segunda venida de Cristo en 1844. Es lo que se conoce como el Gran Chasco. ¿Por qué Gran Chasco? Porque la segunda venida nunca se produjo en 1844. De hecho, nadie lo sabe, tal como dicen los textos bíblicos. El adventismo se estableció formalmente en 1863 a través de Ellen G. White, que era discípula de Miller. Dicha iglesia se caracteriza por observar muy estrictamente el sábado como el día de reposo obligatorio. Su defensa teológica del Shabbat se basa en Génesis 2, de los versículos 2 al 3, que relata el último día de la creación, donde Dios descansó. Al séptimo día Dios descansó. Y su confirmación está como mandato en Éxodo 20, de los versículos del 8 al 11. White también promovió la segunda venida de Cristo, tal como lo hacen los adventistas en la actualidad. Y ahora vayámonos con la famosa Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, conocidos como los Mormones. Es una denominación restauracionista herética fundada por Joseph Smith en la década de 1830 en Nueva York. Ya te voy a decir por qué herética. Bueno, resulta que Smith afirmó que un ángel llamado Moroni le mostró planchas de oro que tradujo como el libro del Mormón, considerando un testamento de Jesucristo en la antigua América. ¿Ves que es herética? Es una herejía. Se distingue también los mormones por seguir la Biblia y, por supuesto, el libro del Mormón. Creen en profetas modernos, el bautismo a través de los muertos, bautismo por los muertos, sí. Además, piensan que Dios fue un hombre que se exaltó a sí mismo y que los humanos pueden, a través de las buenas obras y la gracia, progresar y convertirse en seres divinos como Él. O sea, convertirse en Dios. Testigo de Jehová surgió en 1870 con Charles Taze Russell, quien formó un grupo de cristianos restauracionistas, milenaristas y antitrinitaristas en Pensilvania. ¿Qué es milenarista? Bueno, ellos se basan en la doctrina del reino milenial de Jesucristo y no creen en la Trinidad, por eso son antitrinitaristas. Eran también conocidos ellos como el movimiento de los estudiantes de la Biblia. Ellos se distinguen por sus normas estrictas, como la no celebración de los cumpleaños ni otras festividades, la negativa a las transfusiones de sangre. Es decir, que si tú estás enfermo y necesitas transfusión de sangre y eres testigo de Jehová, te mueres. Entonces, también son conocidos por su intensa labor en la predicación en grupos, de casa en casa, tocando la puerta de tu casa, tocando el timbre insistentemente de tu casa hasta que salgas, ¿no? Y seguramente también lo has visto también en las esquinas, ¿no? Como unos pequeños stands donde tienen sus revistas, las famosas y conocidas Despertar y Atalaya. Ahora vamos con la ciencia cristiana, también conocida como la cienciología. La cienciología fue fundada por Ron Hubbard en la década de 1950. Se trata de un sistema de creencias descrito como religión por sus seguidores, pero ampliamente criticado y clasificado en algunos lugares como una secta o un culto manipulador y muy represor. Sus líderes sostienen que los humanos son seres espirituales inmortales conocidos como Thetans. ¿Qué es eso, no? Bueno, eso dicen ellos. Atrapados en un ciclo de reencarnación y afectados por traumas, incluyendo una narrativa sobre un gobernante alienígena extraterrestre llamado Xeno. ¡Qué loco! Aunque actualmente es conocida por la membresía de celebridades de Hollywood como Tom Cruise y otros famosos actores, ¿no? Tom Cruise, el famoso actor de Misión Imposible, entre otras películas. Bueno, la cienciología ha sido acusada por ex miembros, esos que lograron escapar a pesar de las amenazas. Bueno, ellos dicen que ahí se practica la extorsión, el abuso, el aislamiento de sus miembros de la sociedad e incluso de su familia. E incluso también reciben amenazas de que les divulguen públicamente muchos de los secretos íntimos de aquellos
miembros que luego se rebelan y escapan o intentan escapar de este tipo de sectas, ¿no? Y también ellos acusan de que funciona como una organización lucrativa, con mucho secretismo en cuanto a sus creencias avanzadas. Es decir, que para conocer un secreto tienes que pagar. Y si quieres profundizar en tu aprendizaje, tienes que pagar una cifra muy significativa. Y así es como ganan dinero los de la cienciología. Y ahora vayámonos a propósito de finanzas, economía, dinero y más con la famosísima teología de la prosperidad. Bueno, no es tan actual como creíamos. Verás, también surgió en la década de 1950, al igual que la cienciología, aunque actualmente ha cobrado más fuerza, sobre todo en muchas congregaciones consideradas como las mega iglesias. Ya mismo vamos a hablar de las mega iglesias. No obstante, sus raíces se remontan al movimiento del nuevo pensamiento del siglo XIX. Su resurgimiento ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, que es un movimiento posguerra, ¿no? Donde los cristianos comenzaron a vincular fuertemente la fe con la salud física y, obviamente, la riqueza financiera. En las décadas del 70 y 80 aumentó su auge con la famosa confesión positiva de creer y declarar para recibir. Seguramente has escuchado el famoso recibe, 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 declara, pacta, decreta y recibirás. Desde el inicio del actual milenio se ha extendido a Latinoamérica y otras partes del mundo a través de líderes del movimiento carismático donde el discurso evade la confrontación, el pecado y el arrepentimiento. Las megaiglesias. Hoy estamos en tiempos de las famosas megaiglesias, ¿no? Aunque hoy se las vincula con congregaciones que sobrepasan de los 2.000 asistentes en un mismo recinto por domingo o de más de 2.000 asistentes, ¿no? Para sus reuniones regulares, y también la expansión de varias sedes en distintas ciudades, incluso países, como es el caso de la famosa iglesia Hillsong, ¿no? Que es conocida en muchas partes del mundo, ¿no? Y otras iglesias que seguramente conocen. Bueno, las megaiglesias realmente surgieron en el siglo XIX, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, a través de líderes como el mismísimo Charles Spurgeon, el tan conocido Charles Spurgeon, que es considerado como el príncipe de los sermones de la iglesia moderna, ¿no? Y dicha sede londinense, ¿no? O sea, el Tabernáculo de Londres, acogió a cerca de 6.000 congregantes. ¡Wow! Sí, era una mega iglesia en el siglo XIX. Bueno, el modelo actual se caracteriza por ser sensible al buscador, adaptando el culto dominical, el discurso y la música para atraer a un público consumidor. Aunque para muchos es una manipulación de emociones, algunas mega iglesias pueden ser pentecostales, con mensajes sanos, de sana doctrina, de confrontación, pecado y arrepentimiento. O sea, no todas las mega iglesias son malas. Hay unas que sí son consideradas como tal, porque algunas son quizás muy carismáticas, y tampoco faltan aquellas que predican la famosa teología de la prosperidad que ya vimos hace un momento. Como dice el dicho popular, de todo da la viña del Señor. Bueno, este ha sido el recorrido de la iglesia moderna. Dime qué te pareció, te leo en los comentarios. Chao.